Vamos a continuar. ¿Dónde nos hemos quedado? Que es la capacidad última por tercer. ¿Ya? Luego se presenta un estudio de Meyerhoff que no es, digo, de Skempton, que no es relevante, solamente decir que la profundidad del nivel de fundación sí influye en la ecuación, ya que los factores NC dependen de la profundidad. ¿Ya? Y luego de esto se presentan los métodos de Meyerhoff, Hansen y Besic, tomando en cuenta el trabajo de Terzaghi, ¿ya? El trabajo de Terzaghi, y las mismas consideraciones que ayer hemos visto. ¿Ya? Entonces, antes de ver esto de Meyerhoff, Hansen y Besic, bueno, tal vez podríamos ver uno de ellos para poder entrar en el ejemplo. ¿Ya? Uno de ellos para poder entrar en el ejemplo. ¿Ya? Y Meyerhoff en el 51, después de Terzaghi, que presenta el 45, propuso una ecuación de la capacidad de la ecuación de la capacidad similar a la de Terzaghi. Las diferencias de que Meyerhoff toma en cuenta la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata de la superficie, y la ecuación de Meyerhoff a funciones tanto superficiales. Terzaghi, ¿ya? Terzaghi despreciaba esta parte, ¿ya? Meyerhoff la toma en cuenta, ¿ya? Tal forma que siempre los planos de fallas que considera Meyerhoff, ¿ya? Meyerhoff considera que la falla toca la superficie, por lo tanto hay una resistencia adicional que se toma en cuenta en las ecuaciones de Meyerhoff. La rugosidad de la fundación es tomada en cuenta, ya todas sus ecuaciones han sido tomadas en cuenta. Entonces, básicamente esas son las diferencias con Terzaghi, ¿ya? Y estas suposiciones, ¿ya? También permite utilizar un nivel de fundación mucho más profundo que el de Terzaghi, ¿ya? O sea, considera fundaciones profundas, ¿ya? Con un nivel de mucho mayor al ancho, ¿ya? Una de las, que esa es una de las premisas donde la profundidad de fundación es menor al ancho. En cambio, Meyerhoff, uno de sus estudios, que la profundidad sea mayor al ancho B y que tome en cuenta el plano de falla influya en la resistencia última hasta que toque la superficie, es decir, todo este plano de falla, ¿no? Entonces, basado en esta condición, Meyerhoff obtuvo nuevos, diferentes factores de cohesión, factores de la carga y factores de el peso, ¿ya? Son diferentes los factores a los encontrados por
Terzaghi, debido a que Meyerhoff hizo sus propias investigaciones considerando esas situaciones. Y también encontró diferentes factores de forma y de profundidad para poder llevar adelante los resultados del laboratorio a los resultados a escala real, ¿no? Y la consideración del peso es la misma, ¿ya? Por lo tanto, para cada método, los factores, si bien la ecuación es la misma, ¿ya? La ecuación es la misma, que la ecuación de Meyerhoff es la misma que se presenta en la ecuación de terceras consideraciones. Los factores NC, N gamma, para Meyerhoff está en la tabla, aquí está, en la tabla 3.7 de la página 27, donde dice factores de apoyo para las ecuaciones de Hansen, Meyerhoff y Bessick. Según el ángulo de fricción, ¿ya? Vean, según el ángulo de fricción del suelo de fundación, se tiene NC, NQ y N gamma según Hansen, Meyerhoff o Bessick, ¿ya? Entonces, para un ángulo de fricción de 20 grados, NC es 1483, NQ es 644, y en realidad Meyerhoff es 2.9, ¿ya? Para Meyerhoff. Para 20 grados, ¿no? Que es diferente para las ecuaciones de Terzaghi, ¿ya? Vean que las ecuaciones de Terzaghi, NC, NQ y N gamma, es 1769, 744 y 364. Entonces, son diferentes valores porque ambos métodos consideran ciertas características particulares del suelo de fundación. Y en Meyerhoff, los factores de forma y los factores de profundidad en esta ecuación son diferentes. Están basados en el valor del ancho y la longitud de el valor de al cuadrado de 45 fricción entre. En este caso, que estar caliente que tiene que tener sentido el calcular, ¿ya? 45 grados más eso al cuadrado, ese es el valor de Kp, y ese valor es el que ingresa en estas ecuaciones para calcular el factor por cohesión el factor de forma por cohesión, el factor de forma por carga y el peso, que es la misma ecuación, que es bastante similar, ¿ya? Y para ángulos de fricción igual a 0, ¿ya? Para ángulos de fricción igual a 0, SQ, S gamma es 1, ¿ya? Para cualquier otro valor se utiliza esta ecuación, para SQ y S gamma. Y SC, ya sea para el ángulo de fricción 0 o para cualquier otro, se utiliza esta ecuación. Los factores de profundidad que ingresan en estas ecuaciones están dadas por esta tabla. Lo propio es para cualquier ángulo de fricción, DC es este valor, esta ecuación. Y para DQ se tienen ecuaciones para fricción 0 son valores 1. Para el ángulo de fricción es esta ecuación. Y de esa forma es que se calcula la capacidad última del viejo, que es similar al método de solamente que con sus propias fórmulas. Y se toma en cuenta estas dos situaciones. Cuando son esfuerzos totales, por lo tanto se toma en cuenta la presión no drenada, el ángulo de fricción 0, el Q asterisco como un esfuerzo total, y el tercer componente que se elimina, pues gamma es 0. Igual eso pasa en los siguientes métodos, tanto de Hansen,
Besick y Meyerhoff, Hansen y Besick, ¿no? Donde a un ángulo de fricción cero, n gamma es cero. Y el resultado final es un esfuerzo total, ¿ya? Es un esfuerzo total. En el caso de Arenas, la condición a corto o a largo plazo son condiciones drenadas, por lo tanto aquí se trabaja con cohesión drenada, y los parámetros que se utilizan son parámetros drenados, la cohesión drenada, el ángulo de fricción drenado, el Q asterisco drenado y el peso que está en función de las condiciones del nivel freático, que son estas tres ecuaciones, ¿no? Esas mismas consideraciones son en el método de Meyerhoff. Lo que cambia es los factores de forma y los factores de profundidad, basados en el mismo trabajo de Terzaghi. Han tomado consideraciones ciertas características que no se encuentran. Hansen y Besick, ¿ya? Besick incorpora parecidos o diferencias. Hansen toma en cuenta un factor de BI para considerar el efecto de una posible inclinación de la superficie de fundación. Toma en cuenta el factor GI, considerando que la fundación está soportada en una superficie de talud. Todo esto vamos a ver más adelante en el apartado 3.61. Y al igual que Meyerhoff, la ecuación de Hansen puede ser utilizada tanto para fundaciones superficiales como profundas, que incluye un factor de profundidad, ¿ya? Estas ecuaciones de capacidad última, tanto de Terzaghi como Meyerhoff, como pueden ver, es considerando una fundación totalmente horizontal en un suelo totalmente horizontal, y la carga que va a soportar es totalmente vertical, ¿ya? Hansen, la ecuación de Hansen de la superación puede estar tomando en cuenta posible un desnivel cerca de para esto que tiene sus propios factores adicionales a la ecuación general. Pero si es una situación como la de Terzaghi y la de Meyerhoff de soportar una carga totalmente vertical, la ecuación queda reducida a Terzaghi. Solamente que para considerar el método de Hansen, se tiene sus propios factores de forma y sus propios factores de profundidad, ¿ya? Tomando en cuenta eso, se presenta las de Hansen, ¿ya? De factores de forma y factores de profundidad, como se muestra acá, ¿ya? Donde el factor de forma, veamos esta parte, está en función de la longitud y del ancho de la fundación, de los valores NC y NQ, del ángulo de fricción, ¿ya? Del suelo, y no hay mayor problema. Y los factores de profundidad toman en cuenta este valor K, ¿ya? Que puede tomar dos valores. K, que sea el nivel de fundación sobre el ancho B, para valores del nivel de fundación sobre el ancho B menores o iguales a 1, y K puede tomar el valor en radianes cuando el nivel de fundación entre el ancho es mayor a 1, como la tangente a la menos 1 del nivel de fundación entre el ancho B. Esta ecuación en radianes. En radianes poder ingresar estas ecuaciones. En el Q y el gamma es 1. De Q que tiene esta dos tangentes de fricción
Meyerhoff, Hansen, Hansen. Ya en el texto, hay un error, ¿ya? Hansen utiliza en la ecuación del SQ, ¿ya? En la ecuación del SQ, B sobre L por el seno del ángulo de fricción. ¿Ya? En el texto, bueno, el texto que yo tengo aquí, aquí hay un error, que es un error de Kepler, que dice tangente. ¿Ya? Esto es ser el seno del ángulo de fricción. ¿Ya? Para Hansen. Para Hansen. Y Bessig hizo un trabajo paralelo al de Hansen, ¿ya? En el cual tiene ligeras diferencias. ¿Ya? Es la misma ecuación, son los mismos cálculos, ¿ya? Solamente que en vez de usar seno, utiliza tangente del ángulo. Y obviamente los valores de NQ y N gamma son similares. ¿Ya? Como se puede ver aquí, NQ son iguales ambos métodos, solamente que llama Hansen, Meyerhoff y Bessig. Hansen, Meyerhoff y Bessig. Para esta ecuación, o también nos presenta esta expresión calculada en función de los valores NQ y del ángulo de fricción, que nos sirve para ingresar a esta parte, ¿ya? Del factor de profundidad, los factores de profundidad para el cálculo de capacidad ductil. Ya como pueden ver, los métodos semiempíricos, ¿ya? Son bastante similares, ¿ya? Y la mayor diferencia es que uno eran la, la, el plano de falla hasta, hasta el nivel de fundación y otros hasta la superficie. Y eso hace variar algunas ecuaciones, algunos factores particulares de cada método. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, continuaremos. Vamos a ver el ejemplo 3.1. Se pide la máxima presión segura de apoyo, considerando que el suelo es arena y el factor de seguridad corresponde a 2, sobre la carga neta aplicada. Utilizar la misma Hansen y se pide considerando que metros, hay una presión bruta de 185 kilopascales y ¿ya? Y es una arena, ¿ya? Es una arena. ¿Qué es lo que pasa con la arena? ¿Ya? La arena cuando sea en condiciones eh, a corto plazo o a largo plazo, siempre va a ser en condiciones drenadas, por lo tanto, los esfuerzos que predominan son esfuerzos efectivos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay que utilizar la cohesión drenada, el ángulo de fricción drenado, el Q asterisco drenado, y el peso en función de la posición del nivel freático. Vean que acá la posición del nivel freático que se considera es la posición del nivel freático en condiciones finales y
Entonces, lo primero que hace este Q asterisco que va en la ecuación, que es definido como la sobrecarga que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, en coordinadas. Esfuerzos en peso saturado, que es 20, 2 metros de peso, hay 2 metros de 16, más 1 metro de 20, menos la presión de poros a esa profundidad, que sería 1 metro de peso del agua. Ya que en este caso sería 42.2 kilopascales. Entonces, se aplica Mayer-Hoppe, ya donde tenemos que el suelo tiene una cohesión frenada de 5 kilopascales, un ángulo de 30, es una arena, por lo tanto tiene que ser esfuerzos efectivos, ¿ya? Esfuerzos efectivos. Y aquí, ¿ya? Para el ángulo de flexión de 30 grados, la ecuación referirse a la tabla, ya vean esta tabla, de factores de capacidad de apoyo en función de Hansen, Meyerhoff y Bessick. Ahora estamos haciendo Meyerhoff y debería salir 30.13, 18.4 y 15.5. 30.13, 18.4 y 15.7. ¿Ya? Por lo tanto, de la ecuación general, ya tenemos los factores de la cohesión, que es 5 kilopascales, NC, que sería 30.14, el Q asterisco efectivo, que sería 42 puntos, el NQ, que sería 18.4, y aquí el NG 15.7. Se va calculando los factores de forma para el método de Kirchhoff, utiliza el factor Kp, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre dos, en este caso 30 grados, el ángulo de fricción dividido entre 2 es 15, tangente de 60 grados al cuadrado, que sale 3, ¿no? Y de ahí sale el factor de SC, que es valor de 1.4, ese valor es este, y de ahí va calculando SQ, S gamma, que es esta ecuación, que sale 1.2, entonces de esta ecuación ya tiene SQ, S gamma, y factores de gamma valorados por esta sistema efectiva es calculado como la cohesión por NC, NSC, S más la Q asterisco del peso de la posición del nivel freático, ¿no? Si la posición del nivel freático está entre la superficie y el nivel de fundación, se utiliza esa ecuación. Si el nivel freático está por encima o mucho más profundo que el nivel de fundación más el ancho B, se utiliza esta ecuación. O si está en un medio, se utiliza esta otra ecuación. En este caso particular, ¿ya? En la posición del nivel freático se encuentra entre la superficie y el nivel de fundación. Por lo tanto, estamos en esta condición, ¿ya? Y acá, el peso que tiene que entrar a la ecuación es el peso sumergido, que es el peso saturado menos el peso del agua, que es aquí lo que calcula, menos 9.8.
este por 1 está de más, ¿ya? Es un error de type. Es un error de type, ¿ya? Entonces, aquí el peso que entra a la ecuación es 10.2 kilonewtons metro cúbico. Entonces, obteniendo todos esos valores, se calcula la capacidad última efectiva y se calcula la capacidad última neta, que sería la capacidad última efectiva menos la sobrecarga efectiva. ¿Ya? La sobrecarga efectiva inicial es, en condiciones, la carga existente a nivel de fundación, que se calcula de esta manera, ya en este caso particular, y sobre la carga última neta se aplica el factor de seguridad, que sería la carga segura neta, que es el valor que nos están pidiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando el ángulo de fricción es menor a 10 para hallar el factor de forma y la profundidad, ¿qué fórmula debemos usar? Porque solo dice La misma ecuación, ¿ya? Solamente cuando el ángulo de fricción es igual a 0, utilizan la ecuación o sea, utilizan estos valores, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. En el caso de que este ejemplo sea calculado por el método de... Ya. Terzaghi es este. A ver, ecuación general. Este es Terzaghi, ¿ya? Vamos a ver para el ángulo de fricción de 30 grados. ¿Ya? Por el método. Primero, NC, NQ, N gamma, 30 grados, que sería 37.16. Ya, NC. N gamma sería 20, NQ sería 22.46. Y N gamma, que sería 19.13. ¿Ya? Ok. La cuestión sería kilopascales. Kilopascales. El asterisco efectivo, que sería los 42.2, el mismo valor. El gamma sería el mismo valor, 10.2. Y el ancho B, que sería 4 metros. ¿No? 4 metros. Ya estos valores, son los mismos que estaría utilizando
el método de Meyerhoff. Lo que varía es los factores de cohesión, factores de capacidad y factores de el peso. ¿Ya? Para Terzaghi, los factores de profundidad de C, de Q, gamma son 1, porque toma en cuenta consideraciones. En para aplicar es los factores de forma, que en la tabla completa, ya en el texto, y en el texto vamos a ver, presenta solamente esto, ya vean la diferencia. Aquí hay SQ, ya, y también hay para una condición rectangular, ya, continua, circular, cuadrada y rectangular. Que este es el caso, porque el ancho B dividido entre la longitud es diferente a 1, lo que es diferente a la condición cuadrada o condición circular. La condición continua se cuenta como el Schmermann, donde la relación es, ¿ya? En este caso, caso en este caso, tenemos que utilizar estas ecuaciones, calcular SC, SQ y S gamma, ¿ya? Donde el ancho B es 4 metros y el largo es 6. ¿Ya? Entonces sería 0.2 por 4 dividido entre 6. ¿Ya? 0.2 por 4 dividido entre 6, que eso es 0.13. Entonces el valor de SC y SQ, ¿ya? El valor de SC y SQ, que es el mismo, es 1.13. ¿Ya? Y el valor de SC, que es el valor de esta, para fundaciones rectangulares, sea 1 menos 0.4 por 0.4 dividido entre 6, 1 menos eso, sería el valor de 0.73. Y aquí el cálculo es, el cálculo sale de multiplicar todos estos valores. Por 22.43, por 1.13, por 1. El siguiente componente que sería la mitad de el peso, 10.2, por el ancho B, que sería 4, por N gamma, que sería 19.13, por 0.73, que sería S gamma, y por T gamma, que sería eso. Esos valores en suma. Y el valor de la capacidad efectiva, ya, por el método de Terzaghi, aquí sale 1566, ya, 566,
y la ecuación de Meyerhoff obtiene 1725. Entonces tiene sus diferencias. ¿Cuál es el correcto? Vamos a ver más adelante cuál sería el valor que deberíamos considerar para los cálculos. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un método y el otro es las ecuaciones y sus propias consideraciones. ¿Ya? Para este mismo método se presenta el método de Hansen, que tiene una ecuación, solamente que valores de NC, NQ, N gamma, ¿ya? Para 30 grados, por NC 13, es 18.4, pero para el valor se toma en cuenta y se calculan los factores SC, SQ, S gamma de acuerdo a las ecuaciones. Para Hansen, ya este valor está mal, es seno del ángulo de fricción, el seno del ángulo de fricción, aquí está. Ese es Meyerhoff, aquí está Hansen. Para Hansen es el seno del ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces este está, ¿ya? La fundación del ancho B es menor a K, se calcula como inversión entre el ancho B, lo cual nos permite calcular los factores de S de gamma. Y para un mismo ejemplo, con los mismos datos, el valor de la capacidad última sale ligeramente diferente. ¿Ya? Y para el mismo cálculo con el método BASIC, se calcula lo mismo, ¿ya? Solamente que hay que tomar en cuenta que los factores N gamma son diferentes. En esta tabla se puede ver que para el mismo ángulo de fricción, los factores N gamma varían según el método, y en este caso BASIC toma en cuenta factor de 22 puntos como N gamma. Dice que sí, gente de alfa no es a Hansen, ¿ya? Y su valor sale cercano, ¿ya? Diferente, 1917, 1800, 1500 para Terzaghi y 1700 para Meyerhoff. Entonces son valores cercanos. ¿Y ahora hasta aquí alguna pregunta? Ya. Eh, Después de esto, hay factores de inclinación y factores de forma que el día de mañana lo vamos a ver, pero para cerrar la clase de hoy, vamos a ver este criterio de elección de las ecuaciones utilizadas para la determinación de capacidad de apoyo. En el ejemplo 3.1 se presentan el mismo ejercicio resuelto por Meyer y resuelto por Hemos visto diferencias. Una buena elección
capacidad de apoyo realizada en función de ensayos construidas muy complicados debido al costo para su ejecución. A lo largo del tiempo se han logrado registrar muy pocos datos acerca de este tipo de ensayos, por lo que tanto no se cuenta con los valores que podrían ayudar sustancialmente a la elección adecuada de la ecuación a utilizar. La tabla 3.18 es un resumen de 8 ensayos realizados por Milo, Vic y Hans. En cada uno de ellos se determinó cuál es la capacidad de apoyo del suelo. En la parte inferior de la tabla se observan valores de capacidad de apoyo obtenidos a partir de las ecuaciones correspondientes. Realizadas con, puede decir que el método de Terzaghi fue el primer método propuesto que es fácil de buenos resultados, pero su ventaja, la de no aplicar para casos o superficies inclinadas horizontales. Y los métodos de resultados muy parecidos, mientras que los métodos de Basic es algo menos utilizado. Bowles sugiere la elección de las ecuaciones según el criterio descrito en la tabla 3.19, sin embargo, por lo general, es buena práctica usar al menos dos métodos y comparar los resultados obtenidos con cada método. Si los valores obtenidos son muy diferentes, se aconseja utilizar un tercer método. Otra buena práctica es utilizar un valor promedio de los valores obtenidos, ¿ya? Entonces, este es el criterio poder seleccionar qué método es de utilizar cuando se tengan suelos muy agresivos, donde el nivel de fundación y la fundación, donde la no debe ser utilizada por casos en que se presenten zapatas sometidas a momentos o fuerzas horizontales o para zapatas fundadas en bases inclinadas o en superficies de talud. Hansen, Meyerhoff y Bessick puede ser utilizado en cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Hansen y Bessick se puede utilizar cuando la zapata es fundada con una base inclinada, la superficie de talud, cuando la fundación y el ancho B es brown. ¿Ya? Entonces, 4 metros de tensión no tenga, y en casos particulares, suelos muy cohesivos, donde el nivel de fundación sobre el ancho B es menor, a utilizar Terzaghi preferentemente. En los demás casos, Meyerhoff y Bessick son buenos, y en casos específicos donde la fundación tiene una base inclinada o una superficie de talud, o el nivel de fundación entre el ancho B es mayor a 1, utilizar Hansen y Bessick. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, uno puede seleccionar, por ejemplo, en el ejemplo de 3.1, donde se ha calculado tanto para Meyerhoff, Hansen y Bessick, ¿ya? Como es una arena, ¿ya? Como es una arena, no es un suelo, preferentemente se utiliza Meyerhoff, en este caso Terzaghi, lo desechamos, y una buena práctica es asumir como un resultado final el promedio de los 3 métodos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, el día de mañana seguir avanzando. ¿Ya? Vamos a ver los métodos de corrección por inclinación, por excentricidad, fuerzas por excentricidad. Luego está el caso de taludes y zapatas
que esos son los casos particulares donde Hansen y B con mayor aplicabilidad, ¿ya? Y el día de mañana vamos a programar la práctica. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Si no hay preguntas, aquí quedaríamos. Los espero el día de mañana en hora de clase. Hasta luego.